Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista para el canal de Esco Animal. Hoy estoy con Héctor Saz, y vamos a hablar sobre reactividad en perros. Pero antes de nada, Héctor, me gustaría que por favor nos cuentes un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues nada, primero gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Y nada, soy Héctor, como bien has dicho, soy educador canino. Llevo 13 años trabajando de esto, en esta profesión. Eh, y a lo largo de todo este tiempo he podido ver cómo ha habido una gran evolución en el tema de la educación canina, el bienestar animal, la visión que se tiene de los perros, el cuidado y el tratado de los perros. Y poco más porque al final soy apasionado de los animales, de hacer ejercicio y por eso también incluyo ejercicio dentro de todo el trabajo que hago con los perros y apasionado de la ciencia y de estar siempre a la última y por eso siempre digo que mi trabajo está bastante basado en la ciencia y en los últimos avances y aportes que nos puede dar esta herramienta. Vale. Oye, por saber un poco más de ti, ¿cómo ha sido tu recorrido profesional hasta el día de hoy y cómo te surgió esta oportunidad de especializarte en reactividad canina? A ver, por no enrollarme mucho, yo empecé en este tema de la educación canina, digamos, en una época en la que no estaba como hoy. Había muy poca variedad, había pocos lugares donde elegir, ¿vale? Entonces, siempre que lo cuento, cuento la misma historia. A mí me enseñaron una manera de trabajar los perros, digamos que hoy en día estaría vista como muy poco respetuosa, con técnicas que hoy en día no comparto en absoluto. Y, y yo con el tiempo, al principio, empecé a usar esa metodología más a ver si iba con el perro y tal. Y yo con el tiempo empecé a plantearme cosas y a preguntarme si no podría haber otra manera de hacerlo. Simplemente me puse a investigar, me puse a formarme a tope y yo descubrí, digamos, un nuevo mundo, nuevas técnicas, nuevas maneras de actuar con los perros, digamos, más respetuosas. Entonces, mi camino ha sido, pues eso, de la oscuridad a la luz, como yo digo. Y yo me especialicé en reactividad, digamos, sin querer, porque ya desde el principio eh, a mí empezaron a entrarme ese tipo de casos. Hoy en día es el problema número uno que hay en los perros. Reactividad es el número uno, ¿vale? Y un poco siempre lo ha sido, pero últimamente cada vez más, ¿vale? Entonces, sin yo quererlo, a mí los casos que me entraban eran esos y yo no paraba de trabajar ese tipo de casos hasta que llegó un momento que dije, voy a parar de dar vueltas, de perder el tiempo y voy a especializarme. Entonces, ya desde hace unos años yo decidí esto y todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, toda mi formación, todo mi trabajo va enfocado en esa dirección y yo vi un gran avance, digamos, en mi trabajo y en cómo ayudo a las familias en este tipo de problemas. Vale, por acercarnos un poco más al término de reactividad, porque quizás hay mucha gente que le pilla de nuevo, explícame esto, por favor, qué significa que un perro sea reactivo. Vale. Lo primero es decir que es un término bastante ambiguo y que cada profesional te va a dar una definición un poco distinta, ¿vale? No 100% distinta, pero un poco distinta. Y al final depende un poco de la interpretación del observador, ¿no? En este caso soy yo, ¿vale? Entonces, más o menos se entiende como cuando el perro utiliza un exceso de recursos para superar una situación, ¿vale? Dicho de otra manera, que se entienda mejor. Cuando el perro hace muchas más cosas de las que necesita para superar una situación, ¿vale? Dicho aún más fácil, seguro que todo el mundo lo ha visto, ese perro que te monta un circo en mitad de la calle porque ha visto X estímulo. Otro perro, por ejemplo, que suele ser lo más común, reactividad hacia perros. Entonces, es el perro que en mitad de la calle se pone a ladrar como un loco, a saltar, ¿vale? Tiene su razón, ¿vale? Pero lo que vemos desde fuera es ese perro está ladrando, ese perro se ha vuelto loco, ¿vale? Y básicamente esto ocurre porque el perro no sabe hacerlo de otra manera, ¿vale?
cuando decimos que el perro está utilizando un exceso de eh, recursos para superar esa situación, lo decimos desde nuestro punto de vista, en plan, yo lo haría de otra manera, pero es que el perro no tiene otra manera. Entonces, para el perro no es un exceso de recursos, para el perro está utilizando los que toca, los que siempre le han funcionado, lo único que tiene, ¿vale? Entonces, la definición es un poco ambigua, pero más o menos todo el mundo lo entiende. Es ese perro que ladra como un loco en mitad de la calle porque ha visto X estímulo. Vale, yo creo que a través de esto lo hemos visto súper, súper claro. Y en base a tu experiencia, Héctor, ¿cuál diría que son las causas más habituales que pueden llevar a un perro a desarrollar esta reactividad? Vale. Mira, aquí me gustaría diferenciar entre motivadores y causas, ¿vale? Porque para que lo entendamos, cuando el perro hace algo, cualquier conducta, es porque detrás o debajo de esa conducta hay una emoción que está motivando esa conducta. Las más normales es miedo y frustración, ¿vale? El miedo y la frustración pueden llevar a la reactividad, ¿vale? Y por otro lado tenemos las causas. Yo creo que las causas son bastante conocidas y bastante típicas, ¿vale? Estrés continuo en el perro, estrés crónico, ¿vale? Que el estrés hace un desajuste en el organismo del perro brutal, ¿vale? Eh, Malas experiencias, yo creo que esta es la peor. Malas experiencias, una experiencia traumática, que otro perro le atacó o la historia que sea, o una persona, ¿vale? Porque siempre hablo, para ejemplificarlo, siempre hablo de reactividad hacia perros, puede ser cualquier estímulo, ¿vale? Falta de experiencia en la etapa importante de socialización, ¿vale? Cuando tienen falta de experiencia también genera este tipo de problemas. Eh, ¿Qué más podría haber? Un mal manejo por parte del tutor o del guía, llamémoslo como queramos, un mal manejo de la correa, ¿vale? Un mal manejo a nivel de gestión emocional por parte del tutor, ¿vale? Que esto lo veo mucho, ¿vale? Creo que en este país por lo menos falta mucha formación hacia los tutores, ¿vale? De cómo enseñarles al menos las cositas básicas de cómo poder ayudar a su perro en situaciones emocionalmente altas o importantes para que no desarrollen problemas y no solo esperarnos a que ocurra. Vale. Hablando sobre el comportamiento de un perro reactivo, hemos mencionado el tema de a lo mejor de los ladridos, ¿no? De esa excitación, pero hay otras señales o comportamientos que van a llegar a desarrollar que también Ujú. vengan a partir de la reactividad. Ujú. A ver, esto también como la reactividad es un poco ambigua, o el término, o la definición, las conductas un poco también, hay un poco cajón desastre, ¿vale? Y bueno, hay un montón de conductas que pueden estar relacionadas con la reactividad, ¿vale? Desde luego, la que más conocemos son los lanzamientos, ese perro que se lanza por el estímulo que, como suele estar atado, pues no suele ocurrir nada, pero se lanza por él. Ladridos, ¿vale? Lo que más vemos son lanzamientos y ladridos. Eso es lo que más, ¿vale? Podemos ver también otras cosas más sutiles como hiperfocalización, ese perro que se queda mirando fijo al estímulo y ya no existe nada más en el planeta, ¿vale? Pelo erizado, muy común. Dilatación de las pupilas, eso es muy difícil de ver, ¿vale? En los perros, pero ahí está, ¿vale? Podemos ver un aumento de la frecuencia cardíaca, que eso no se ve, pero como va acompañado de un aumento de la respiración, eso sí se ve. Y yo siempre digo que nos fijemos en una cosa y es que el perro, cuando se pone nervioso, empezamos a ver cómo las costillas empiezan a moverse de una manera distinta, más rápido. Y ahí está el aumento de la respiración. También puede ser cosas aún más sutiles como que el perro haga lo que se conoce como señales de apaciguamiento o señales de evitación, ¿vale? Como que el perro mire a otro lado, como que el perro se ponga a oler el suelo, como que el perro de repente se quiere ir del sitio, ¿vale? No, no son conductas reactivas esas, pero sí que pueden estar relacionadas. Y esas conductas son las que yo digo que deberíamos estar un poquito atentos para verlas para que no empiece a escalar a esas conductas ya más fuertes de lanzamientos, ladridos, gruñidos, mordida redirigida, que también puede ser hacia lo que tenga al lado. Un perro, a su tutor, a la correa, ¿vale? Todo eso.
Vale, y hablando un poco sobre lo que imagino que estás más focalizado en tu trabajo, que es como, oye, cómo se abordan este tipo de casos, quería preguntarte cómo se empieza a trabajar con un perro que presenta reactividad, porque me imagino que la primera toma de contacto será súper importante. Ujú. Sí, yo, súper importante, desde luego. Yo te puedo explicar cómo lo hago yo, más o menos, ¿vale? Y de hecho, creo que voy a explicar o voy a enfocarlo de una manera un tanto distinta, ¿vale? Porque me parece muy importante, ¿vale? Y voy a explicarte más o menos los pasos que se deben seguir antes de trabajar la reactividad. Porque para mí es importante que tú cuando tienes un problema de conducta, el que sea, y sobre todo reactividad, tú no puedes coger al perro y empezar a trabajar, ¿vale? ¿Qué tiene problema con perros? Vamos a juntarlo con perros, ¿vale? O sea, creo que esa no es el camino, no es la solución, ¿vale? Porque al final estás enfrentando a ese perro a una situación para la que está harto de demostrar que no tiene herramientas para superarlas. Entonces, yo creo que el camino va por hacer un trabajo previo bastante importante, ¿vale? Cuanto más grande sea ese trabajo, más fácil nos será luego a la hora de afrontar el estímulo concreto, ¿vale? Entonces, el primer paso siempre es averiguar la motivación que antes he hablado, averiguar si el perro lo que tiene es miedo o frustración hacia ese estímulo, que pueden ser otros motivadores, pero esos dos son los más comunes, ¿vale? Eh, Intentar averiguar el patrón del perro. Normalmente la gente cuando tiene un perro con problemas de reactividad, más o menos ya lo sabe. Solo reacciona a perros, a personas, a coches, a motos, a perros grandes, a perros pequeños, a machos, a hembras. Quiero decir, más o menos ya lo saben, pero siempre pido un poquito más exhaustivo, un poquito más, tampoco demasiado, de estate 2 o 3 días intentando fijarte mejor, ¿vale? Para luego nos va a facilitar mucho trabajo. Entonces, primero, averiguar por qué lo hace y cuál es el patrón. Segundo, súper importante, reducir estrés en el perro. Súper importante. Esto es algo que hacen muchos profesionales, pero otros no hacen. Y para mí es vital. O sea, para mí no existe empezar a trabajar un problema de conducta sin reducir primero estrés en el perro. ¿Vale? Ya que sabemos que el estrés afecta digamos, al buen funcionamiento del cerebro en funciones como analizar una situación, a la memoria, al aprendizaje, a tomar decisiones, ¿vale? Entonces, sabiendo todo eso, para mí es absurdo empezar un trabajo si no reducimos estrés en el perro, porque le vamos a exigir que se acuerde del trabajo, que tome buenas decisiones, ¿vale? Entonces, a mí exigirle algo a un perro cuando nosotros no hemos hecho nuestro trabajo, para mí no tiene mucho sentido, ¿vale? Después de esto, yo lo que hago siempre es reestructurar o mejorar la relación o el vínculo que hay entre el perro y el humano, ¿vale? Porque mi trabajo se basa mucho en el vínculo y en la confianza que pueda tener el perro en el guía que lleva el perro, en esa persona. En decirle, entre comillas, le decimos al perro, intentamos hacerle entender al perro, sé que tienes miedo, pero necesito que confíes en mí porque te voy a enseñar otro camino. Entonces, si no reestructuramos esa relación, va a ser imposible. Y casi siempre está dañada la relación. No siempre, pero casi siempre, ¿vale? Luego, dotar al tutor al tutor o al guía de las herramientas necesarias que luego vamos a utilizar. O sea, y piensa que todo eso aún no hemos expuesto al perro. Pero es que tampoco podemos exponer tanto al perro como al tutor a ese estímulo sin herramientas y sin reducir el estrés y sin saber a qué nos enfrentamos. ¿Vale? Entonces, vamos a dotar al guía de un montón de herramientas para que cuando vayamos sepa lo que hacer con nuestro acompañamiento profesional y todo esto, pero ese es un punto tremendamente importante, ¿vale? Luego nos ponemos a, súper importante, mejorar el paseo. Súper, porque la reactividad está ligada al paseo. La reactividad casi siempre ocurre en los paseos. Y de nada me sirve trabajar solo esos momentos de reactividad si después todo el paseo es bastante malo.
y genera bastante estrés en el perro y en el tutor, ¿vale? Y no conectan bien, para mí no tiene sentido fijarnos solo en esos puntitos y momentos de reactividad, ¿vale? Luego, que aún queda y aún no hemos tocado la reactividad. O sea, es que para mí es casi más importante el trabajo previo que el trabajo in situ. Luego, entrenar. Hay que entrenar con el perro, crear habilidades, crear herramientas, crear una buena comunicación, porque en el entrenamiento generamos una buena comunicación entre el perro y el humano, ¿vale? Y después de todo eso, entonces empezamos a buscar estímulos, después de todo ese trabajo. Pues imagínate todo el trabajo que hay que hacer y súper necesario. Además, me está gustando mucho la conversación, Héctor, te lo tengo que decir, porque lo explica todo súper claro y yo creo que quien sea que esté viendo esto se está llevando unos consejos que son súper, súper valiosos. Eh, Gracias. por ir un poco más al paso siguiente, ya hemos visto todo lo previo, me imagino que habrá muchas, ¿vale? Pero en tu experiencia, una vez que ya sí que estás trabajando con el animal, ¿qué técnicas o herramientas suelen ser las más efectivas para ayudar al perro? Como te digo, habrá muchísimas, pero a la que tú sueles recurrir. Vale. A ver, antes que nada, decir, y para mí es muy importante que no existen los cambios mágicos, ni las herramientas mágicas tampoco, ¿vale? De haz esto y tu perro va a solucionar el problema, ¿vale? Yo creo en las rutinas y en el trabajo diario, ¿vale? O sea, no creo en que una sola herramienta pueda funcionar porque una misma herramienta puede funcionarle a un perro, pero no a otro. Puede funcionarle a una persona, a un tutor, pero no a otro. Puede funcionarle a un perro en una situación, pero a ese mismo perro en otra situación, no. Me explico. Entonces, la mayor herramienta yo te la puedo contar, pero siempre y cuando quede muy claro que eso no va a solucionar el problema porque depende del caso, ¿vale? Y por decirlo de alguna manera, mi trabajo lo baso mucho, lo he dicho antes, en la confianza que hay entre el perro y el humano, ¿vale? Entonces, la mayor herramienta que yo tengo es apoyar al perro, que el perro confíe en ti, tener ese control sobre el perro que lo conseguimos entrenando, ¿vale? Y que en esos momentos tú seas capaz de conseguir que el perro desfocalice de ese estímulo, que eso dicho parece muy fácil, pero es la parte más difícil de todas, de todo el trabajo es ese, que el perro logre confiar en ti para desfocalizar del estímulo y mirarte a ti. Es la parte más complicada, pero pues muy seguramente la más importante. Vale, y esto, como tú bien has dicho, todo esto es un proceso y con lo cual requiere tiempo. ¿Qué papel juega Ujú. la paciencia y la constancia en este tipo de situaciones? Eh, el papel que juega es pues la diferencia de que soluciones el problema o no. Ese es el papel que juega. Como he dicho antes, yo creo en las rutinas y en el trabajo diario. O sea, no es trabajar unos días o unas semanas y ya está, ya me despreocupo para siempre y no hay cambios mágicos, no hay soluciones mágicas y, y ya te digo, al principio pues cuesta un poco más porque te tienes que adaptar a todo el trabajo y al principio es trabajo duro y tal, pero tienes que tener una cosa en cuenta, la gente tiene que tener una cosa en cuenta y es que el camino no es fácil, sobre todo al principio, y nunca termina. Siempre lo digo, al final tú siempre te tienes que quedar, digamos, con un trabajo de base y rutinario. El trabajo para mí es diario y cambiar rutinas. Y ya está. Entonces, paciencia siempre. Vale, Héctor, y hablando un poco más sobre algo que quizás puede tener parte de mito, pero la suerte que tenemos de estar hoy contigo es que no lo puedes desmentir en caso de que sea así. ¿Hay Ujú. razas o perfiles de perro que sean más propensos a ser reactivos? ¿Depende 100% de las vivencias del animal? Cuéntame. Vale, a ver. ah, realmente, con una simple búsqueda por internet, tú puedes encontrar que algunos estudios que se han hecho correlacionales, ¿vale? De si hay más incidencias de X raza, ¿vale? El problema a la hora de ver estudios de este tipo es que correlación no implica causalidad, ¿vale?
Si vemos estos estudios, nos va a salir siempre lo mismo. Eh, Pastores, sobre todo border collies, y perros pequeños. O sea, y es que además, seguro que nos viene a la cabeza enseguida el perro pequeñito que está todo el día guau, 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 todo lo que se mueve, ¿vale? Y sobre todo, yo creo que los reyes son los border collies, ¿vale? De este tipo de problemas. Pero no, realmente yo intento no estigmatizar a ninguna raza y yo creo que como tú has dicho, es una cuestión más de vivencias, es una cuestión más de, pues eso, de experiencias y al final también de que los tutores tienen que, digamos, aceptar su responsabilidad en todo esto, ¿vale? Y que al final, oye, sí, el border collie es el que más se ve, sí que es verdad, pero es que claro, te has cogido un perro de trabajo, un perro con una energía brutal, lo has metido en una ciudad y no sabes qué hacer con un border collie. Entonces, ¿qué esperabas? Me explico. Entonces, no es que esa raza sea reactiva o no es que esa raza sea más propensa, es que esa raza está hecha para trabajar y la han metido en una ciudad. Entonces, no, a mí en este caso, pues sí, hay correlación, sí que la hay, pero no creo que sea causal. No creo que la raza determine esto. Súper importante saber siempre pues qué perro tenemos entre manos, tanto antes de tenerlo y como cuando ya estamos con él, para poder adaptar a este tipo de cosas y ahorrarnos bastantes problemas. Me viene Correcto. bastante bien esta apreciación ahora, porque Ujú, quería hacer un pequeño bloque de preguntas sobre los tutores, ¿no? Que al final son, yo aquí veo en tu forma de trabajar por lo menos, una triada que eres tú por un lado, como digamos el guía que va a orientar un poco la situación, evidentemente el ujú. perro, que es la persona, o la persona no es, el elemento que digamos un poco tiene el problema principal y luego también el tutor que tiene que aprender a manejar ese tipo de problemas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Héctor, es ¿qué pueden hacer los tutores en el día a día para ayudar a su perro una vez que ya saben que tienen un perro reactivo y ya han identificado el problema? Vale. Mira, siempre, yo creo que lo más importante que siempre digo es am, aprender las señales del perro, porque los perros están todo el puñetero día hablándonos, todo en casa y en la calle, ¿vale? Y lo que yo más veo en perros así sensibles, inseguros, con miedo, reactivos también, ¿vale? Porque la reactividad casi siempre viene del miedo. Lo que yo veo es perros que miran mucho, mucho a su tutor y cuando un perro mira a su tutor, casi siempre es para pedir ayuda, prácticamente siempre, ¿vale? En plan, sácame de aquí o hay un estímulo ahí, no sé qué hacer, ayuda, estoy incómodo, estoy inseguro y lo que yo siempre invito a la gente cuando viene a alguno de mis cursos es, fijaos a partir de hoy, no solo en vuestro perro, sino que cuando estéis en el parque, en la calle, la cantidad de perros que miran a sus tutores. Porque es brutal. Es mucho, muchísimo. Y la cantidad de veces que al perro se le atiende esa mirada, que es casi nunca. ¿Vale? Entonces, para mí yo creo que eso es lo más importante, atender a lo que te dices y sobre todo a la mirada, porque también te pueden hablar, ya no mirándote hacia ti, mirando al otro estímulo y simplemente ladeando el cuerpo, queriéndose ir hacia un lado, olfateando algo, y eso el perro ya está hablando. También tenemos que atender. Pero si yo tuviera que decir atender a algo concreto es a cuando te mira el perro, porque te está pidiendo ayuda. O sea, seguro, te está pidiendo ayuda. Y aquí ocurren dos cosas. Una, que cuando una conducta no funciona, desaparece. Entonces, los perros lo que aprenden es, si yo miro y no me atienden, dejo de mirar. Entonces, los perros dejan de mirar. Y eso es, o sea, si pasa eso con tu perro, es de lo peor que te puede pasar, porque ya no confía en ti, ya no cuenta contigo, te va a costar recuperarlo, ¿vale? Y otra cosa que está pasando es que el perro se siente solo. Dice, tengo un problema allí, estoy pidiendo ayuda, no me ayudan, estoy solo. ¿Qué hago? Por lo que he hecho toda la vida, seguir reaccionando, porque es lo único que me funciona. Vale, y además de, digamos, no atender a estas miradas, Ujú. ¿qué otros errores cree que podemos encontrar comúnmente en tutores que intentan
manejar un perro con reactividad? Vale, la primera esa, es no encender la mirada, esa es la primera, de verdad. Te cambia la vida hacerlo, de verdad. No soluciona tu problema, pero se nota la diferencia. Luego yo siempre lo digo, algo bastante controvertido, y es que la gente debería intentar no gritarle al perro en esas situaciones, ¿vale? Porque al final el perro no es reactivo porque quiere, no es reactivo porque se quiera portar mal, ni porque sea malo, es reactivo porque tiene miedo, ¿vale? Y el miedo le ha llevado a esa explosión de energía y de nivel conductual, ¿vale? Y al final, una cosa muy curiosa que pasa con la reactividad es que es muy funcional. Cuando tu perro se pone así, lo que hace es alejar al otro perro o persona. Se alejan. Entonces tu perro consigue lo que quiere. Yo he ladrado como un loco, ¿vale? Para decirlo mal y rápido, he ladrado como un loco, he conseguido que ese estímulo se vaya. Me funciona. Entonces, eso deberíamos atenderlo, ¿vale? Entonces, el perro no es que esté loco, no es que esté roto, no es que... No, es que está haciendo una conducta que le funciona. ¿Vale? Y si nosotros le estamos gritando, lo que le está pasando al perro es que tiene un problema delante, que es el otro perro, y tiene un problema detrás, que eres tú gritando. Entonces el perro se siente solo, atrapado entre dos cosas que no le molan, ¿y qué es lo que hace? Aún más estrés, aún más desbordamiento emocional, aún más reactividad. ¿Me explico? Y otro problema muy grande que yo siempre explico a la gente es no ser proactivo. ¿Me explico? Para mí ser proactivo es actuar antes de que las cosas ocurran, no esperarte a tener el problema delante para tú querer actuar. Sin herramientas, sin nada preparado, sin una estrategia, con el perro súper estresado. Entonces, yo creo que el problema más grave es que la gente no suele hacer nada y suele solo centrarse en las situaciones. En plan, vale, tengo un perro reactivo, voy a hacer algo, voy a cogerlo, voy a ir al parque, voy a buscar perros. Y es como, no. No, porque no estás, ni tú ni tu perro estáis preparados. Sigues siendo reactivo, tú, como tutor, porque estás solo actuando cuando está el problema. Y es cuando yo digo, si tú eres reactivo, ¿cómo no va a ser reactivo tu perro? ¿Vale? Entonces, otro error es ese, no ser proactivo y no prepararte para cuando vuelva a ocurrir esa situación. Bien, y Héctor, por ubicar un poco el problema de la reactividad, porque como hemos mencionado antes, a lo mejor hay raza un poco más, no predispuesta, pero sí que su forma de ser a lo mejor invita más a este tipo de situaciones. ¿Cómo puede un tutor diferenciar si simplemente su perro es activo, fíjate la palabra, o está siendo reactivo? O sea, ¿dónde ponemos un poco la señal de, oye, un comportamiento normal y cuándo se empieza a convertir en un problema? Vale. Aquí tenemos el problema que teníamos al principio. Como la reactividad es un término ambiguo, ¿vale? Tampoco hay algo concreto que lo determine. Porque ya te digo, yo pues comparto también con otros profesionales que también se dedican evidentemente a esto, y muchas veces lo que para mí es reactividad, para otro no lo es, ¿vale? Y al final da un poco igual la etiqueta que le pongas, porque lo que tenemos que hacer es solucionar ese problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos un perro así muy activo, con mucha energía, que se le desborda la energía, que hay muchos así, cuando empiezan a ser reactivos es por frustración, no por miedo, o no suele, igual sí, ¿vale? Pero suele ser por frustración, porque es un perro que tiene mucha energía, necesita hacer muchas cosas, no entiende no conseguir algo, hay un perro ahí, quiero ir a saludarle y a jugar con él y no puedo porque llevo una correa, y tienen como un rebote, una rabieta, y es cuando empiezan a montarte un circo, como yo siempre digo, y es por frustración, ¿vale? Y cuando tenemos este tipo de casos, desde luego es atender a sus necesidades y, y y trabajar esa frustración, súper importante también, ¿vale? Y cómo determinar una cosa u otra? Pues al final un poco lo que tú determines también como observador, porque al final los problemas de conducta dependen del observador, ¿vale? Eh, que para ti sea sostenible o, o sano para el perro, me explico. Si tú ves que al perro se le está desbordando todo eso, pues oye, ve con cuidado, busca ayuda, ¿vale? Todo esto.
Bien, Héctor, me gustaría hacerte un bloque de preguntas ahora sobre una figura que nosotros en Escuela Animal tenemos muy presente, que son los Ujú. auxiliares veterinarios y los veterinarios, porque ellos también interactúan con el perro, evidentemente, en mucha menor medida y tal, pero al fin y al cabo la reactividad también puede ser algo que ellos se encuentren en consulta y que puede ser interesante, pues hoy que estamos aquí contigo, ver un poco cómo gestionar algunas situaciones, ¿vale? En primer lugar, y entiendo que es la pregunta un poco más general, me gustaría preguntarte si tienes algún tipo de recomendación para los auxiliares veterinarios o veterinarios a la hora de, digamos, exponerse a un perro reactivo en una clínica. Vale, desde luego, mucho cuidado, ¿vale? Y nada, respetar tiempo y los perros reactivos y los perros con miedo lo que necesitan es tiempo y espacio. Respetar ese tiempo, respetar ese espacio, eh, derivar al tutor a algún profesional, algún educador que le pueda ayudar y mejorar ese problema, ¿vale? Que yo he tenido muchos casos así y la verdad es que han mejorado muchísimo, han sido un antes y un después. Eh, Escuchar también al tutor siempre y cuando veamos que el tutor es un tutor consciente que se llama, ¿vale? Y escucharlo si, digamos, lo que te tiene que decir sobre su perro. Oye, mi perro necesita esto, necesita lo otro. Y no forzar al perro, desde luego. Y siempre lo digo, intentar que la experiencia sea lo más positiva posible. Y eso puede llevar tiempo. O sea, muchas veces yo he visto que por querer hacerlo rápido se ha hecho mal, rápido y mal. Y es en plan, no tengáis ningún miedo en decir, hoy no es el día. Tu perro hoy no está para esto, ¿vale? Vete a casa, que descanse. Vamos a ver si otro día busca ayuda profesional de un educador. Vamos a positivizarle el bozal para evitar accidentes, ¿vale? No se fuerza en la misma clínica a ponérselo si no está positivizado, se le explica a la persona, vete a casa, estate unos días positivizando el bozal, vente aquí, vente con el perro más calmado. Y no sé si hay, porque este ya no es mi campo, pero puede haber alguna medicación así natural que pueda ayudar al perro a relajarse un poco, que eso ya no lo sé. Vale, y también me imagino que tiene que ser muy diferente el comportamiento de un perro reactivo a lo mejor en un parque, que hay más perros ahí, que en una clínica veterinaria, que es un ambiente diferente, ¿no? Mucho más cerrado. ¿Crees que las señales que demuestran reactividad, como a lo mejor esos lanzamientos que tú has dicho antes, por ejemplo, en una clínica veterinaria serían iguales? A lo mejor la reactividad se expresa de otra manera. Yo creo que serían iguales, exactamente iguales, sí. Y de hecho, si tenemos un perro así, lo ideal, y la verdad es que yo lo veo bastante, es que el día que venga a la clínica, pues se aseguren de que en la sala de espera pues no haya nadie, no haya otro perro, porque ya normalmente el veterinario es algo negativo para muchos perros, no para todos, y encima sumarle esto, ¿vale? Entonces, las reacciones van a ser exactamente las mismas. Vale. ¿Y alguna estrategia o técnica a lo mejor sencilla, más allá de lo que han mencionado a lo mejor de alguna medicación natural para reducir el estrés? Ya sea a lo mejor, no sé si es la forma de moverte o no sé, cuéntame. Sí, a ver, más o menos. Siempre lo digo, cuando tenemos este tipo de casos, vamos a intentar que el tutor se coordine con la clínica para, oye, una cosa muy fácil y a la vez muy importante, que de vez en cuando pase por la clínica a que se le den premios y ya está, ¿vale? Todos los días, casi seguro que te pilla de camino en tus paseos diarios, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, con lo que he dicho antes de no forzar al perro, ¿vale? Intentemos no ser demasiado invasivos con el perro y que sea el perro el que se nos acerque, ¿vale? Intentarlo. Hay veces que no se nos va a acercar de ninguna manera, ¿vale? Pero vamos a intentarlo y vamos a intentar no ir demasiado de cara, ir más de lado, ¿vale? Intentar, y esto es algo que quiero explicar, ¿vale? Tanto para los profesionales de las clínicas como para todas las personas. Tocar a un perro no significa que se vaya a calmar y no significa que le vaya a gustar esa caricia. Normalmente a los perros, y sobre todo si tienen este tipo de problemas, que le toque a un desconocido no es nada bueno. Casi que es peor, porque mucha gente, cuando hay un perro asustado, un perro así,
intenta tocarlo. En plan, cuando lo toques se le pasará. No, cuando le toques, seguramente lo que va a pasar es que se va a bloquear más, se va a asustar más. Entonces, acariciarlo no suele ser una buena idea. Bien, pues bueno, esto estamos llegando al final, pero a mí siempre me gusta hacer un pequeño grupo de preguntas que son profesionales, porque no dejan de hablar de a lo que te dedicas y cómo lo vives tu profesión. Pero también son personales porque quizá aquí puede a lo mejor dar opinión de cómo tú ves ciertas cosas y yo creo que puede estar bastante interesante. Y la Ujú. primera de ellas es si nos puedes comentar algún caso de reactividad con el que tú hayas trabajado y del que a lo mejor te sientas orgulloso, recuerdes con mucho cariño porque pasó cualquier cosa o no sé, cuéntame algún caso que se te venga a la cabeza que creo que puede ser muy ilustrativo. Sí, pues el caso para mí más importante fue el de mi propia perra. Yo tenía una perra que la perdí hace unos meses, con 13 años, ya era mayor. Y era una perra que yo adopté ya adulta, con 2 años y medio, una cosa así, con problemas de agresividad y de reactividad hacia humanos y hacia perros, ¿vale? Eh, la idea era trabajarla, rehabilitarla para buscarle una familia, pero finalmente me la quedé, ¿vale? Entonces, el tema es que después de ya tenerla un tiempo y hacer un poco, pues esto de reducir estrés, de trabajar un poco habilidades y obediencia con ella, todo este paso previo, cuando ya, yo recuerdo perfectamente, como al principio he dicho, que a mí me enseñaron esas técnicas aversivas tan antiguas de collares de ahorque, collares eléctricos, collares de pincho, a mí me enseñaron eso. Y así trabajé yo los primeros años, ¿vale? Am, pues es lo que hice con ella. Y yo recuerdo perfectamente el primer día que me fui a buscar perros, me puse un collar de ahorque porque es lo que me enseñaron y lo único que sabía hacer, ¿vale? Y recuerdo perfectamente, al primer perro que reaccionó le pegué un tirón con el collar de ahorque y conforme yo vi la reacción de mi perra, porque ya era mi perra, ¿vale? En ese momento dije, no, no. No, yo esto no lo vuelvo a hacer a ningún perro. Se lo había hecho yo a otros perros de clientes, ¿vale? Pero nunca lo había vivido yo, ¿vale? Entonces, ese momento fue el que a mí me cambió. Lo hice solo una vez, solo. Y ese momento fue el que me cambió y dije, tiene que haber otra manera. Y es cuando me puse las pilas, empecé a formarme, empecé a ir a seminarios por toda España, empecé a leer, a investigar, a probar desde ese día. Bien, y oye, ¿qué mensaje podríamos darle a una persona que tiene un periodo reactivo, lo sabe, pero siente frustración porque ve a lo mejor que no mejora, que le cuesta un poco? ¿Qué podríamos decirle a ese tutor? Vale, mira. Yo lo primero que digo siempre, y además genera mucha controversia, mucha, en redes siempre que lo digo, y es lo primero, no sientas culpa, no es culpa tuya, los problemas de tu perro no son culpa tuya, ¿vale? Sí, tienes que hacerte responsable de su situación actual y de ayudarle y de mejorar esa situación, ¿vale? Pero no sentir culpa porque sentir culpa es de lo peor que podemos hacernos a nosotros mismos, así que siempre lo digo, hiciste lo que pudiste con las herramientas que disponías. Que eso me lo aplico yo a mí cada vez que pienso en el caso de mi perra que he contado antes. Y yo hice lo que pude con las herramientas que tenía. Me hice responsable y empecé a buscar otras opciones. Y eso es lo que siempre les digo, ¿vale? Y que también otra cosa un tanto controvertida es ese mensaje tan extendido de no te pongas nervioso porque pones nervioso a tu perra, ¿vale? Que intenten no escucharlo, ¿vale? Porque es un poco una chorrada porque tú no puedes decidir no ponerte nervioso. Yo creo que no ponerte nervioso depende de la cantidad de herramientas que tengas para superar la situación. Tú una vez te pones las pilas y empiezas a trabajar y tienes herramientas, es entonces cuando puedes no ponerte nervioso. Y eso es lo que le diría. No te sientas culpable y olvídate de no ponerte nervioso porque no es decisión tuya. Qué bueno, y ya sí que sí, para finalizar, Héctor, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere dedicarse a la educación canina, en concreto a lo mejor este tipo de problemas y que está empezando o está prácticamente por empezar? Vale, mucho ánimo, mucha paciencia, ¿vale?
Que elija muy bien su camino, que lo que haga esté en concordancia con sus valores, porque no hay, no hay nada peor que tus acciones no estén alineadas con tus... Quiero quitar esto. Vale, Que no hay nada peor que tus acciones no estén alineadas con tu, am, digamos, con tu manera de ver las cosas, con tus ideas, con tus ideales, ¿vale? Que busque mucha información, que no vaya a lo primero que encuentre, porque hoy en día hay disparidad, muchísima disparidad de herramientas, de profesionales, de ideas, ¿vale? De maneras de abordarlo. Entonces, que busque mucha información y que se quede con el camino que vaya en concordancia con sus ideales. vale. Pues oye, muy buen consejo para finalizar, Héctor. Pero no me gustaría que nos despidiésemos sin, en primer lugar, darte las gracias por tu tiempo, por lo que has compartido. Creo que lo has hecho de una forma excepcional, o sea, creo que ha quedado todo súper claro y mira que, como tú dices, a lo mejor puede ser un tema ambiguo, abstracto, que no sabemos muy bien Ujú. cómo enfocarlo, pero creo que lo has hecho súper bien. Se nota que, además de que te dedicas a eso, que tienes experiencia y que lo haces con mucho cariño por los animales, que también es algo que se ha notado mientras ibas hablando. Así que nada, no pasa otra cosa que darte las gracias y por favor pedirte que nos deje, bueno, dónde podemos encontrarte, redes sociales, web, coméntame todo lo que tengas para que la gente pueda también saber de ti. Claro. A ver, lo primero, gracias a vosotros por esto, la verdad. Y nada, me he sentido muy cómodo, he sido muy ameno todo, muchas gracias. Y mi empresa y mi empresa de educación canina se llama Perro Pensante y me podéis encontrar por internet. Sobre todo lo que más utilizo es Instagram, también tengo TikTok, también tengo YouTube, tengo una página web. Donde más me vais a encontrar es en Instagram, Perro Pensante. Vale, lo dejaremos en la descripción para todas las personas que le interese. Y ya, así que sí, esto lo vamos dejando por aquí y de nuevo, pues muchísimas gracias. Nada, a ti.